Hola, ¿cómo están? Aquí de nuevo en otra clase de la actualización académica que en el marco de la didáctica de la matemática propone la enseñanza del sistema de numeración en la escolaridad obligatoria. Estamos en el módulo 3, esta es nuestra primera clase de video y que vamos a abordar la descomposición aditiva, multiplicativa y bueno, ver cómo hacer la polinómica de números del sistema de numeración. ¿Por qué descomposición? Bueno, esta pregunta tiene que ver no solo con la palabra descomposición, sino por qué enseñar desde pensar los números, las cantidades, como una composición de otras y cómo expresarlas, cómo desarmarlas, cómo armarlas. Bueno, esto tiene que ver con que la escritura del sistema de numeración oculta información a partir del uso del valor posicional y que entender qué cantidades involucra permite darles diferentes usos, tener mayor asertividad en el momento de usar las cantidades, de considerar que otras cantidades incluye. También hay información que es necesario develar, que en la medida que se haya propuesto este proceso de componer y descomponer los números a lo largo de la escolaridad primaria, permite acceder a esa información de manera óptima, más rápida, y también abre camino a estudios superiores en el sentido de que analizar números desde su composición, desde las propiedades que incluye, desde las operaciones que incluye, también va construyendo este tipo de pensamiento matemático que se propone en niveles superiores. Ahora bien, ¿cuáles son estas actividades que están diseñadas para enseñar las diferentes descomposiciones de números? En general tienen que ver con el análisis del valor posicional y se busca diferentes contextos que le den un sentido para que el que va queriendo construir estos contenidos se pueda apoyar y a partir de la significación, el significado que pueda ir construyendo, sea mayor la eficiencia en el aprendizaje, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Entonces, podemos pensar actividades en las cuales tenemos fichas que incluso se las puede construir, ¿verdad? Se puede hacer el material con cartoncitos, cartulinas o distintos materiales en los cuales estén las distintas denominaciones que quiere usar, por supuesto ajustadas a las cantidades que se usan en cada grado. Entonces, a partir de esos valores, preguntar o de cuántas maneras puedo formar el 873, o también se puede organizar el grupo clase con distintos grupos y pedirle a cada grupo que arme una forma de tener 873 o puntos o pesos. Ahora estas denominaciones son muy pequeñas, entonces perdieron sentido en nuestro sistema monetario y al perder sentido en la realidad a veces queda desactualizado y no conviene usarlo en el aula, pero se puede reemplazar con fichas en un juego o usarlas para pensar, no sé, en algún país, poniéndole algún nombre en particular. Se usan estas fichas y cumplir el objetivo de la actividad, que tiene que ver con poder formar una determinada cantidad a partir de valores menores. Entonces, no sé, 873 lo podemos pensar como la suma de el 500 más el 200 más un 100 más, luego formar el 70 con el 50 y el 20 y luego el 2 con una fichita de 1. Pero por supuesto
según el grado en que se esté, se podrán usar distintas otras maneras de combinar los billetes. Tranquilamente se pueden tener, bueno, por supuesto, al presentar este tipo de actividades a los alumnos hay que tener varios cartoncitos de cada una de las denominaciones, de manera que ellos puedan ir manipulando estos billetes de manera tal de juntarlos y luego registrarlos de la manera en que cada uno de los niños pueda hacerlo. Aquí, mientras hablo, quiero controlar que esté la cantidad correcta. Aquí junté los 800. Incluso se puede seguir con billetes de 10 para formar 70. Para que no sea el video tan largo, hago así puntos suspensivos. E incluso se puede, ¿no es cierto?, juntar con billetes de A1 para formar el 3. También podríamos tener distintas denominaciones. Incluso para cada 100 pues, se podría usar 2 de 50. Es decir, esto de considerar que la misma cantidad escrita de esta manera tiene distintas formas de componerse, de armarse, porque esta cantidad incluye estas, es decir, este valor 200 está contenido en el 873. También luego permite que en el momento de repartir cantidades o de restar cantidades se pueda realizar con sentido, es decir, otorgándole significado, otorgándole sentido a lo que uno va elaborando. Y al mismo tiempo, si pensamos en ya la educación un poco más avanzada, cuando se piense en el inicio del álgebra, ¿verdad?, que una cierta cantidad es otra más otra, que ya el hecho de usar letras es un avance en el análisis matemático de las situaciones, porque la idea es pasarse a algo general, donde me interesa la línea de pensamiento y no tanto el número que se involucra, porque por supuesto en algún momento, ¿no es cierto?, se establece quiénes son estos números, se considera que son naturales o que pertenecen a algún otro conjunto. Aquí muestro lo que no quedó grabadito, que tiene que ver con cómo fui resolviendo antes. Pero cuando se expresa un valor como, por ejemplo, suma de otros, ya en el inicio de la álgebra, o como producto de otros, porque este tipo de trabajos también se puede hacer cuando se hable de múltiplos divisores, ¿verdad? Entonces, ya se va formando un pensamiento matemático que tiene que ver con descubrir qué propiedades, qué información está contenida en algún número y que se puede expresar en función de operaciones matemáticas o usando otras propiedades que se cumplen en ese tema, ¿no es cierto?, que se esté desarrollando. Entonces, esta es la importancia de poder hacer construir a los niños estas ideas relacionadas con la composición y descomposición de una determinada cantidad expresada a partir de nuestro sistema de numeración y de su propiedad fundamental, que es el valor posicional, de una manera muy encriptada, muy cerrada, con información a develar, y para lo cual es necesario este tipo de actividades de manera tal de construir el significado, el sentido de esa cantidad expresada de esa forma. También, luego de ese ejemplo, queremos acompañar estas propuestas de actividades para la enseñanza de las descomposiciones y composiciones de números con este material que está obtenido del cuaderno llamado Matemática 3, que es de la serie Cuadernos para el Aula. Es una bibliografía que en realidad está en casi todas las bibliotecas de las escuelas, por eso la elijo, porque me parece que podrían acceder a ella tanto físicamente como, bueno, digitalmente. Si uno busca en internet seguramente los encuentra. Son de hace muchísimos años en realidad, pero que eran
era material muy innovador en esa época y que todavía se sigue usando porque son las propuestas que los diseños curriculares nos proponen efectivizar en el aula. Y que de a poquito los docentes vamos aceptando y vamos incluyendo en nuestras planificaciones. Bien, entonces aquí tengo una foto de una de las páginas del Matemática 3 y que en principio propone, ¿no?, el hecho de contar cuántos billetes habría si quiero que un cajero me dé 3.200 en billetes de 100. Entonces tengo que considerar que, como tengo 3.200, en 1.000 pesos, ¿no es cierto?, habría 10 billetes de 100 y luego considerar estos dos más para completar los 200. Entonces, esta situación que tiene que ver con calcular la cantidad de billetes necesarios hace pensar en esta cuestión, que es cuando la pregunta dice cuál es la manera más rápida, que es una información que brinda directamente el número escrito de esta forma. Si tengo aquí el número 3.200, este 32 me está diciendo cuánta es la cantidad de billetes de 100 que necesito para juntar este monto. Luego el otro problemita habla de que se solicita que 1.000 pesos sean entregados en 5 billetes de 10 y que el resto en billetes de 10. De 100 era al principio, ahora es de 10. Entonces, este resto, que también son 500, al tener un billete, una ficha de denominación menor, obviamente voy a tener mayor cantidad de cada uno. Entonces, haciendo la cuentita, tenemos que van a ser en realidad 50 billetes de 10. Ustedes pueden ver aquí escrito, ¿no? Entonces, esta es la resolución de la primera actividad de la diapositiva anterior y esta de la segunda actividad. Luego se les presenta esta tablita donde a varias cantidades se les propone que vayan identificando qué cantidad de billetes sería necesario en cada caso. Y lo distinto es que como hay una cantidad que es 1960 y los billetes son solo de 10 y monedas, bueno, de 1, entonces en este caso habría que considerar que si tengo 1900 voy a tener 19 billetes de 100 para poder juntar esta cantidad y algo similar con el número 6034. También en este material se propone esta actividad que dice: en un juego de tiro al blanco, cada uno de los 3 jugadores realizó 5 tiros. A partir del siguiente dibujo podrías decir quién ganó y cuántos puntos obtuvo cada uno. Bueno, aquí entonces tenemos los blancos de este juego de dardos serían, o tiros, habla quizás de otro tipo de arma. Y cada una de estos dibujos tenemos el valor que implica haber hecho el tiro en alguno de estos sectores del dibujo. En el medio 1000, en la otra región 100, en la siguiente 10 y en la última 1. Son anillos, ¿no? Anillos circulares. Bueno, entonces la cuestión es contar según la cantidad de tiros y el puntaje de cada región, ir obteniendo el valor, el puntaje que obtuvo cada uno de los jugadores. Aquí ustedes pueden ver los cálculos y bueno, obtener y como conclusión saber quién ganó. Pero fíjense cómo esta actividad va induciendo, va llevando a la escritura de toda la obtención de puntajes, como justamente se denomina la descomposición multiplicativa. Luego también les quería mostrar esta otra parte del libro, en el cual dice que cuando se está trabajando en 4º grado,
se trabaja con números más grandes, entonces va a ser necesario fabricar billetes. Bueno, en la actualidad estamos viendo, ¿no?, a que seguramente en poco tiempo tendremos con estas denominaciones, ¿no es cierto? 5.000, 10.000 y más. Pero bueno, si no, el sistema monetario se puede adecuar a algún juego, a algún contexto en el cual este uso de estas fichas sea pertinente, tenga sentido, ¿sí? Y luego, aquí está resaltado en amarillo, otra actividad en que dice, en una caja que se deposita sobre un lugar accesible, se colocan tarjetas con números de hasta 5 cifras, se distribuyen los chicos papeles rectangulares con los valores 1, 10, 100, 1000 y 10.000. Y mientras nosotros, dice, vamos sacando una tarjeta de la caja y leemos el número en voz alta, cada chico deberá formar ese número con los valores que recibió y luego escribir cómo se hizo. Nuevamente son actividades que llevan al uso de la descomposición. Aquí esta actividad está en el Matemática 4 de la misma serie que comenté anteriormente. También se les hace un esquema donde puedan ir registrando estas cantidades y que permita también luego el análisis de estas producciones para sacar las conclusiones pertinentes y poder registrar aquellas conclusiones que sean conocimientos que tenemos intención que los chicos tengan. Bueno, sigo mostrándoles ahora estas actividades. Les recuerdo, son del cuaderno para el aula del año siguiente, ¿no es cierto? Estas son ya de cuarto. Y si ustedes acceden a este material, también van a poder encontrar las que corresponden a quinto y sexto grado. Particularmente el tipo de actividades es similar, pero se va incrementando las cantidades, es decir, se usan números de mayor cantidad de cifras. Entonces, dentro de estas actividades, ¿cuáles son los objetivos? Bueno, la idea es que los niños puedan argumentar sobre por qué valen igual ciertas cantidades que tienen que ver con unidades de 1000 o de millón, relacionadas con decenas. De esta forma, poder interpretar las cantidades de una manera más fácil, tener destreza en reconocer cuántos de 100 entran en una cantidad que tiene millones o cuántos millones tiene una cantidad que en realidad representa billones. Entonces allí se va incluso desarrollando esta concepción sobre cuántos hay, porque a veces incluso cuando se habla de presupuestos a nivel social y ya pensamos en chicos de más años, 13, 14, si vamos a analizar, no sé, una noticia de un diario donde se cuenta cómo se maneja el presupuesto de algún municipio, de alguna provincia, de algún país, pensar qué posibilidades tiene esa cantidad al ser realmente puesta en práctica en la ejecución de obras o en la compra de algunos elementos. Podrá ser más fácil la percepción de esos análisis en la medida que uno tenga esta destreza de reconocer cuántos miles entran en millones, cuántos 10.000 entran en billones y así sucesivamente. Esto permite también la manera de establecer vínculos entre las distintas descomposiciones numéricas, como está expresado en este ejemplo de diálogo que les estoy mostrando en este momento. Bien, todas estas descomposiciones, tanto la aditiva, la multiplicativa como la polinómica, incluye operaciones, como ya hablamos incluso en el documento escrito, que tienen que ver con la suma, la multiplicación y la potencia, que involucran números compuestos por la unidad y ceros, que es la base de nuestro sistema, el 10. Pero que también entran en juego el 100, el 1000, el 10.000,
siempre son números que están formados por el 1 y ceros. Y estos números son especiales, tienen características especiales cuando se opera con ellos. El 0, cuando se suma a otro número, no lo cambia, da el mismo. Por lo tanto, recibe un nombre en particular que tiene que ver con que es el neutro en la adición o suma. Y cuando nos referimos a la multiplicación, es un elemento absorbente. Es decir, si yo multiplico por 0 cualquier otra cantidad, siempre voy a obtener como resultado 0. Y el 1 en la multiplicación o producto es el elemento neutro, es decir, cuando yo multiplico por 1 cualquier número, no cambia el resultado, es el mismo. Al tener estas particularidades, estas dos cifras, hace que la resolución de operaciones que los incluya no va a requerir el algoritmo tradicional. Vamos a sumar a un número, por ejemplo el 67, el 10, vamos a obtener un resultado que tiene características similares al número que estamos considerando. Vamos a ver otro ejemplo, borramos aquí y pensemos en el 52, que le sumamos 10. Entonces estamos teniendo que 52 más 10 da 62, 85 más 10 da 95, 67 más 10 da 77. Se puede analizar cómo va cambiando esta cifra que estamos sumando en relación con su resultado. Vemos que la cifra que corresponde a las unidades es la misma, mientras que la cifra que corresponde a las decenas aumenta en 1. Por supuesto, esto tiene que ver con las cifras que componen el número 10. Si ahora elegimos números, a los que les vamos a ir sumando el número 100, por ejemplo, consideramos el 63, que le sumamos 100, vamos a tener este resultado. Si tenemos el 630, al que le sumamos 100, obtenemos este otro. Y en el caso, por ejemplo, de tener 8450, al que le sumamos 100, obtenemos este resultado. Entonces, aquí vamos a analizar en nuestro historial de cálculos cómo fue cambiando la cifra que usamos con relación al resultado. Aquí vemos que si el número es de dos cifras, si le sumamos 100, las unidades y decenas quedan iguales y se le agrega 1 al número, se le agrega el 1 a las cifras que tenía el número y queda el 163. En el caso de ser 630, se agrega el valor 1 al 6 y queda 730, conservándose en este resultado las mismas cifras en el lugar de las unidades y en el lugar de las decenas, ¿verdad? Y si tenemos el 8450, van a quedar iguales las cifras de las unidades, de las decenas y la de las unidades de 1000, y cambia en 1 la cifra que corresponde a las centenas. Entonces, a partir de estas consideraciones que se pueden observar en cálculos donde se suma 10, 100 y así sucesivamente, se establece la regla que refleja esta regularidad y hace que no sea necesario el uso de algoritmos, sino simplemente el uso de estas reglitas. Es decir, si sumo 10, estaré agregando 1 a las cifras de las decenas. Si sumo 100, estaré agregando 1 a las cifras de las centenas, mientras que las demás cifras quedan igual. ¿Y qué pasa con la multiplicación? Aquí les comparto una partecita del libro Estudiar Matemáticas en Tercero, que fue publicado por la editorial Santillana en el 2006, en el cual, de una manera similar a lo que se hizo con la suma, propone varios cálculos por 10 y luego propone una discusión entre los alumnos, de manera tal de justamente llegar a la conclusión de qué pasa con el resultado cuando se multiplica por 10.
que no es necesario hacer un algoritmo, sino que simplemente se le agrega 0. La misma cifra que estoy por multiplicar se le agrega un 0. Y bueno, y sabemos que si es por 100 se le agregan 2 ceros, si es por 1000 se le agregan 3 ceros y así sucesivamente. La potencia es un caso especial de la multiplicación. Y aquí en esta diapositiva les agregué cuentitas del algoritmo que he tenido ocasión de observar en muchos alumnos al ingreso del nivel secundario que no tienen la confianza necesaria para saber que 10 por 10 es 100. Entonces hacen estas cuentas en cálculos auxiliares, o 10 por 1000 o 10 por 100, y si no lo ven escrito luego de su cálculo, no creen que con agregar ceros ya es suficiente. Entonces es necesario que a lo largo de la escolaridad primaria se lo tome como tema y que se sepa que el algoritmo es necesario cuando obtener el resultado no es fácil. Por eso existen estos algoritmos y por eso es necesario memorizarlos y se hace todo un trabajo. Si no, si hay un camino más corto, si nos convencemos de que sirve, que la regla es cierta, usemos el camino más corto porque en general el objetivo de la matemática es lograr estrategias óptimas que nos hagan más eficiente nuestro trabajo. Y luego de que se puedan convencer, dejen de hacer estas cuentitas y que directamente los resuelvan agregando los ceros convenientes, los ceros pertinentes, no convenientes. Y en cuanto a la potencia, que es un caso especial de la multiplicación, pasa algo parecido, ¿no? Que si les proponemos actividades en las cuales tengan que calcular el cuadrado de números compuestos por el 1 y por el 0, en el caso del cuadrado del 10 o la potencia con exponente 2 del 10, resulta que su resultado va a tener 2 ceros, o en general el doble de los ceros. El cubo de 10 va a tener 3 ceros, la cuarta potencia de 10 va a tener 4 ceros y esto sigue así sucesivamente. Lo que también va a permitir que cuando se exprese con la descomposición polinómica sea fácilmente interpretada las multiplicaciones por 10.000 como, por ejemplo, una potencia a la cuarta, o las multiplicaciones por 1000 como una potencia al cubo y así sucesivamente. Bueno, hasta aquí esta primer clase del módulo 3, o sea, la primera clase en video. Los esperamos en la próxima oportunidad y siempre a través de los foros de consultas o por mensajería interna.